Continuando con nuestro curso de Contabilidad para no contadores, un enfoque integral, veremos el módulo 2, Normas de la contabilidad, donde trataremos los siguientes temas: los principios de contabilidad, las NIC y las NIF. Tema 1. Principios de contabilidad generalmente aceptados. La contabilidad y sus principios generalmente aceptados es un concepto universal que ha sido aplicado en todos los negocios e instituciones, ya sean públicas y privadas. Estos principios tienen diferentes clasificaciones, las cuales son bastante importante llevarlos en cada situación. ¿Qué hubiese pasado si la elaboración de la información contable estuviese supeditada únicamente a la opinión del contador? Se obtendría información formulada con criterios muy diferentes. La contabilidad durante el transcurso del tiempo ha elaborado reglas que sirven de guía para la registración contable y que en convenios sean aceptados como útiles y necesarios para uniformizar el criterio contable. Estas han evolucionado adaptándose a la economía y en particular a las empresas. ¿Qué son los principios de contabilidad? Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. ¿Qué efectos o cualidades tienen los principios de contabilidad? Han de ser razonables y prácticos en su aplicación. Han de producir resultados equitativos y comprensibles. Han de ser aplicables bajo circunstancias variables. Han de ser susceptibles de observarse uniformemente. Han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías. Han de ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los principios de contabilidad en general. El Plan Contable General Empresarial reconoce que los principios que se exponen a continuación son los fundamentales y básicos para el adecuado cumplimiento de los fines de la contabilidad. Estos son los 15 principios que mostraremos: equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, evaluación de costos, periodo devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación y exposición. Los principios contables señalados, a excepción de la partida doble, fueron aprobados en la séptima Conferencia Interamericana de Contabilidad realizada en Mar del Plata, en Argentina, en 1965, habiendo algunos cambiados de denominación, pero siguen siendo los mismos. Ejemplo: en la versión original se denomina moneda de cuenta, ejercicio y materialidad, en vez de moneda común denominador, periodo y significación respectivamente. Estos cambios, más la incorporación de la partida doble como principio, fueron establecidos en el Perú a través del Plan Contable General en el año 1973. No obstante, se entiende que el tiempo ha transcurrido y múltiples revisiones efectuadas. Los principios de contabilidad siguen vigentes, habiéndose ampliado y precisado su aplicación a fines o situaciones específicas a través de las normas internacionales de contabilidad, más conocida como las NIC. Para el profesional contable es imprescindible tener suficiente dominio de estos, ya que son el soporte de su conocimiento aplicativo. A continuación daremos a conocer el concepto básico de estos 15 principios de contabilidad. La equidad es el principio que define la igualdad en el trato de todos los que intervienen en la operación, ya sean usuarios internos o externos. Considera que entre intereses opuestos, personal y el de la empresa, no deben afectar el actuar del contador. Se debe reflejar las operaciones de manera equitativa en los estados financieros. Ejemplo: si en una empresa hay 3 socios, los cuales son, digamos, César, Manuel y Carlos, César tiene el 45% de las acciones, Manuel el 35% y Carlos el 20%. Si las utilidades ascienden a 100 soles, César recibe 45 soles, Manuel 35 y Carlos 20 soles. Por lo tanto,
se están repartiendo las utilidades de los accionistas equitativamente. Partida doble. Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, cambios en el activo y en el pasivo, que dan lugar a la ecuación contable. Este principio establece que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. También, una partida registrada en el debe le corresponde otra partida en el haber. Ejemplo. Digamos que una empresa compra mercadería por un precio de 50.000 soles, de los cuales 30.000 soles serán cancelados al contado y la diferencia de los 20.000 soles al crédito. Ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. Se refiere que, si bien la empresa o entidad, como quieran llamarla, existe por la creación y decisión de una persona natural o jurídica, este principio establece que la persona viene a ser algo subjetivo, es considerado como un tercero. El fin de este principio radica que son independientes para no perjudicar el activo, patrimonio y la empresa o entidad en general. Ejemplo, digamos que el señor John es dueño de una disquera. John quiere comprarse una casa en la playa. Para esto gasta el sueldo que a él le corresponde. En otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales, porque John es considerado como un tercero al ser el dueño. Bienes económicos. Son los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Ejemplo, como bien inmaterial pueden ser la marca Adidas, que es reconocida y preferida por el público. Por lo tanto, puede ser valuada en términos monetarios, ya que les traerá más ganancia a la empresa si adquiere dicha marca. Moneda común denominador. Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Este principio establece que en la contabilidad se debe utilizar la moneda del país en donde se encuentre ésta, para poder hacer las operaciones más homogéneas. En el Perú, la moneda oficial es el sol peruano. Ejemplo, una empresa peruana que produce chompa registra sus actividades financieras en nuevos soles, que es la moneda del Perú. Empresa en marcha. Se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección. Se presume que toda empresa, al presentar sus estados financieros, se debe a que está en circulación. Se presume que la empresa va a realizar sus actividades por un tiempo indefinido, salvo se pueda demostrar que por cosas que lo ameriten. Ejemplo, una empresa constructora ha firmado un contrato de colaboración empresarial por 2 años con una empresa de máquinas pesadas. Si otra empresa constructora que tiene un trabajo de construcción de 6 meses quiere aliarse con la primera por las máquinas que posee, puede hacerlo, ya que puede observarse plenamente la vigencia de 2 años del contrato que tiene la primera empresa. Valuación al costo. Este principio establece que los bienes, ya sea como activo fijo, transformación o venta de los mismos que se adquieren, deben ser valuados al costo de adquisición, considerando todos los desembolsos que se realizaron para adquirir dicho bien. Ejemplo, la empresa Supertet adquirió una máquina para fabricar galletas, la cual costó $3.000. Como lo trajeron de Estados Unidos, en transporte se gastó $1.200 y para fijar y preparar la máquina en la empresa para su funcionamiento cobraron $300. Por lo tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la máquina será por $4.500, que viene a ser la inclusión
del costo de la máquina por los 3.000, el transporte por los 1.200 y los 300 para fijar y preparar la máquina. Periodo. El lapso que media entre una fecha y otra se llama periodo. Para los efectos del plan contable general, este periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. La medición no solo debe ser de 12 meses, también se puede realizar antes de estos, es decir, 2 semestres, 4 trimestres, etc., dependiendo de la realidad de cada entidad. Tampoco hay que exagerar y midamos la gestión de manera diaria. Ejemplo, el gerente de una empresa tiene como política solicitar a su área contable los estados financieros de forma trimestral. Devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son lo que corresponden a un ejercicio, sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Este principio establece que los ingresos y gastos deben registrarse en la fecha en que ocurren, así aún no llegue el documento que acredite realizada la operación, porque se presume que estos ya ocurrieron. Ejemplo, recibo la factura por mantenimiento de mi local correspondiente al mes de enero. Lo cancelo en febrero. Sin embargo, el gasto lo contabilizo en el mes de enero porque es ahí donde se realizó el mantenimiento. Objetividad. Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. Las operaciones que presente la entidad debe estar libre de prejuicios, es decir, tal y como éstas se presentan. Ejemplo, el día 29 de agosto se compraron 10 acciones a 10.000 soles. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solo valen 8.000 soles, pero se espera que al terminar el año cuesten 12.000 soles. Por lo tanto, para tener un registro objetivo, se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. Realización. Todo resultado económico debe ser registrado cuando estos ocurren y se establece como carácter general que el concepto realizado participa del concepto devengado. Ejemplo, un amigo cierra un negocio con usted, estableciendo las cláusulas del negocio y los riesgos del mismo. Por lo tanto, sí se puede realizar y contabilizar dicho negocio, ya que cumple con el principio de realización. Prudencia. Este principio establece que si el contador tuviese 2 o más opciones contables a aplicar, se debe optar por el menor, es decir, se revele un menor valor del activo y no generar utilidad en la empresa. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si hace un mes compré una máquina a $200 y el mercado ahora lo cotiza a $180, en la contabilidad debo tomar el menor valor del activo, es decir, los $180. Uniformidad. Los principios que son aplicados y las normas particulares que se utilizan para formular estados financieros deben ser aplicados uniformemente en correspondencia de un periodo a otro. Por eso es que existen cambios en las políticas de las empresas de estos estados financieros deben ser reexpresados. Ejemplo, las cuotas pagadas de un préstamo que realiza una empresa deben ser consideradas como egresos, que son y en el ejercicio correspondiente. Significación, conocido también como el principio de materialidad. Debe aplicarse el mejor criterio teniendo en cuenta el efecto relativo en el activo, pasivo y patrimonio. Ejemplo, una empresa no va a contabilizar en sus estados financieros cuántos tornillos ha utilizado para fijar las máquinas dentro de su fábrica,
sería algo insignificante. Y exposición. Este principio establece que los estados financieros deben ser comprensibles por todos los usuarios y que estos sean adecuadamente presentados. ¿Se puede presentar estados financieros para cada usuario para su mejor comprensión? La respuesta es afirmativa. Estos usuarios muchas veces no entienden el lenguaje contable y estos pueden ser los mismos gerentes, dueños, entre otros. Ejemplo, una empresa entrega sus estados financieros a sus accionistas con todas las actividades económicas que ha realizado para que estos puedan interpretarla. Tema 2. Normas internacionales de contabilidad, o más conocida como las NIC. Estas son unas normas estandarizadas, cuya creación comenzó en 1973 y se terminó en el 2001. No obstante, no es una finalización definitiva, ya que son susceptibles a constantes cambios. Fueron creadas por el International Accounting Standards Board, conocida por sus siglas IASB, que también se encarga de revisarlas y modificarlas cuando es necesario. Estas normas dan la información que debe aparecer en los estados financieros, o bien acerca de la forma en la que deben presentarse dichos estados financieros. Estas normas de contabilidad se han ido conformando a lo largo de la experimentación de los hombres con el mundo financiero contable. Se tratan de una serie de reglas que recogen todo aquello que se ha considerado oportuno incluir en la información financiera de una empresa. Las normas contables internacionales están destinadas a presentar una información fiable acerca del estado de la empresa. Asimismo, otra función de esta normativa es regular y estandarizar la forma de llevar a cabo la contabilidad internacional, de manera que todas las empresas sigan este mismo proceso para ello. ¿Qué significa? Que la contabilidad es universal en cualquier lado del mundo, es decir, el registro contable de los hechos económicos siempre se va a basar en las normas contables. ¿Cuáles son las ventajas de las NIC? Gestionar asuntos contables de mejor manera. Brinda información económica y financiera fiable. Permite conocer la situación de la empresa. El hecho de que se aplique estas normas conlleva un cambio de mentalidad y una nueva manera de gestionar los asuntos contables. El cambio o reestructuración de la presentación de algunas partes de la contabilidad de la empresa obligará a estas a aprender un nuevo método. Los mercados no podrán ser engañados con trucos contables. Esto se debe a que todas las empresas deberán presentar los mismos datos y el engaño podrá descubrirse fácilmente, por ejemplo. Se crea una mayor transparencia en el mercado que beneficiará en primer lugar a los inversores habituales, que tendrán mucho más fácil conocer la situación de las empresas en la que están invirtiendo o quieren invertir. Al ser más sencillo la presentación de la información financiera de las empresas, cualquier inversor, no solo profesionales, podrán tener datos de la situación real de las empresas antes de hacer una inversión. ¿Cuáles son las NIC? Las normas internacionales de contabilidad, comúnmente llamadas como las NIC, son actualmente 25 y se detallan a continuación. NIC 1, presentación de estados financieros. NIC 2, inventarios. NIC 7, estados de flujo de efectivo. NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. NIC 12, impuesto a las ganancias. NIC 16, propiedades, planta y equipo. NIC 19, beneficios a los empleados. NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. NIC 23, costos por préstamos.
NIC 24. Información a revelar sobre partes relacionadas. NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. NIC 27. Estados financieros separados. NIC 28. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. NIC 32. Instrumentos financieros. Presentación. NIC 33. Ganancias por acción. NIC 34. Información financiera intermedia. NIC 36. Deterioro del valor de los activos. NIC 37. Provisiones. Pasivos contingentes y activos contingentes. NIC 38. Activos intangibles. NIC 39. Instrumentos financieros, reconocimiento y medición. NIC 40. Propiedades de inversión. NIC 41. Agricultura. Para esta oportunidad, con respecto al tema de las normas internacionales de contabilidad, hablaremos de dos NIC, la NIC 1, presentación de estados financieros, y la NIC 16, propiedades, planta y equipo. NIC 1, presentación de estados financieros. El objetivo de esta NIC es presentar los estados financieros como un propósito general para que sean comparables con los estados financieros anteriores, de la misma empresa o con las de otra empresa, y que esto sea útil a los usuarios para la toma de decisiones. Se aplicará a todos los estados financieros que sean elaborados y presentados. Su finalidad es representar una estructura de la información de la situación económica y que sea útil a los usuarios internos y externos para la toma de decisiones. La NIC 1 refleja información sobre activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo. Se debe de tener en cuenta 5 criterios: devengado, empresa en marcha, uniformidad, importancia y compensación. Estos estados financieros se deben presentar en forma comparativa siempre. ¿Cuál es la estructura de los estados financieros? La estructura de todos los estados financieros debe empezar con el encabezamiento, que son la razón social de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha y el tipo de moneda. ¿Cuáles son los estados financieros? Estado de situación financiera. Es el documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa, de un momento del tiempo. Consta de 3 partes: activo, pasivo y patrimonio. El activo, conformado por el corriente, que es el disponible, el exigible y el realizable, y el no corriente, que son los activos a largo plazo. El pasivo, conformado también por el corriente, que son nuestras obligaciones a corto plazo, y el no corriente, nuestras obligaciones a largo plazo. Y el patrimonio, que está conformado por nuestro capital, resultados acumulados, entre otros. El estado de resultados es el documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. En otras palabras, su objetivo es mostrar si la empresa ha generado ganancia o pérdida dentro del ejercicio fiscal. Está conformado por las ventas propias del negocio y el costo de lo vendido, obteniendo la utilidad operativa. Luego se deducen los gastos administrativos, de ventas, financieros u otros gastos, incluyendo también ingresos financieros u otros ingresos, dando como resultado la utilidad antes de impuestos y participaciones, y finalmente obteniendo la utilidad neta del ejercicio. Estos estados financieros se pueden determinar por naturaleza o por función. El estado de flujo de efectivo es el documento contable que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento durante un periodo contable de una forma que concilien los saldos del efectivo inicial y final. Está relacionado exclusivamente con los ingresos y egresos del efectivo y equivalente de efectivo. Las actividades de operación son las operaciones propias del negocio, como las cobranzas a los clientes, los pagos a proveedores, pago de planillas. Las actividades de inversión se invierte para generar beneficios económicos de la empresa.
como por ejemplo la compra o venta de activos fijos, y las actividades de financiamiento, que normalmente está relacionado a los préstamos bancarios, bonos, entre otros. El estado de cambios en el patrimonio es el documento contable que muestra en forma detallada el aporte de los socios y la distribución de las utilidades en un periodo. Son 4 estados financieros, pero estos estados financieros tienen una parte integrante que son llamadas las notas a los estados financieros. Son partes integrantes de estos estados que reflejan la información cuantitativa y cualitativa. Siempre la nota 1 será antecedentes de la empresa, la nota 2 políticas de la empresa y la nota 3 el tipo de cambio de cierre. Las notas a los estados financieros que en adelante se apliquen serán según el criterio del contador y el tipo de estado financiero que se muestre. NIC 16. Inmuebles, maquinaria y equipos. Son activos de la empresa que son utilizados en la producción. Su objetivo es determinar el tratamiento contable de los inmuebles, maquinaria y equipo, y no alcanza activos biológicos e intangibles. Para que sea reconocido como un activo, se debe de tener en cuenta que genere beneficios económicos futuros y la valoración del costo sea fiable y que tenga un costo inicial. Se debe considerar el valor en libros, que es la valorización del activo en los registros contables, el valor razonable, que es el importe por el cual se intercambia el activo de forma libre, el valor residual, que es lo que se espera obtener de un activo fijo al final de su vida útil, y la depreciación, que es el desgaste, deterioro y agotamiento del activo durante su vida útil y tiene los siguientes métodos. Lineal o desgaste constante, que se utiliza siempre para determinar el impuesto a la renta. Amortización decreciente, en donde los primeros años se deprecia más que los últimos, y el de unidades de producción. Al momento de adquirir un activo, hay costos que se debe de tener en cuenta. No solo es considerar como costo el precio de la compra, sino también considerar los demás costos que hacen que el activo se encuentre disponible para su uso. Ejemplo, los costos de instalación, costos de traslado, costos de ensamblaje, seguros, entre otros, hacen que todos estos costos formen parte del activo. Adicionalmente, los costos posteriores que se dan cuando el activo ya esté en uso son considerados como mejoras o inversión, ya que aumenta la vida útil del activo, el valor en libros y la producción, y son considerados como gastos solo para mantener el activo en condiciones normales para su uso, como el mantenimiento o reparación que se le pueda dar a este activo. Ejemplo, se compra un auto que cumple con todas las condiciones para ser considerado como un activo fijo. Este auto ya ha sido utilizado por 5 años y la empresa invierte en este activo para darle un aumento de su vida útil. Entonces compra un nuevo motor. Esta compra del motor, según la NIC 16, es considerado como una inversión y no como un gasto, ya que la vida útil del auto se prolongará por 2 años más. El otro escenario es cuando se lleva al taller mecánico el auto para darle un mantenimiento general, digamos, un inflado de llantas, lavado, pulida, pintura, etc. Estos no son considerados como costo, sino como gastos simplemente. Tema 3. Normas internacionales de información financiera. Para los inversionistas y ejecutivos que deciden el devenir de sus empresas, conocer las NIF resulta vital para una eficiente gestión administrativa. En un mundo completamente globalizado,
es necesario que las empresas manejen el mismo lenguaje para el análisis de los estados financieros. De esta manera aparecen las NIF, o Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Qué son las NIF? Son consensos contables a nivel internacional, establecidos por el Consejo Emisor de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés. Recopilan principios claros, entendibles y aceptados globalmente, con el objetivo de que al aplicarlas en la preparación y presentación de la información financiera de una empresa, ésta sea comparable, transparente y de alta calidad. Esto contribuye a que los inversores y demás grupos de interés que interactúan en mercados de capital de todo el mundo puedan tomar decisiones financieras sobre una base confiable. Las NIF son basadas en principios y no en reglas, lo cual requiere en mayor grado la aplicación del juicio profesional por parte de la gerencia en las empresas. ¿Cómo afectan en las empresas? Su aplicación trae consigo la representación de la situación económica de la empresa de una forma precisa, lo cual impide que se pueda incurrir en equivocaciones al tratar de planificar cómo crecerá en el tiempo. Es decir, las NIF afectan a las empresas de forma positiva, haciendo posible una visión a futuro del negocio. Pero, ¿qué ocurre cuando no son aplicadas? La no aplicación de las NIF conlleva una interpretación errónea de la situación económica de una empresa y sus rendimientos actuales. Por lo tanto, su aplicación se convierte en una tarea constante si tomamos en cuenta que estas normas no son inamovibles, sino que cambian a medida que evolucionan los negocios. Los cambios más relevantes en el último año corresponden a los instrumentos financieros, la NIF 9, a los ingresos, la NIF 15, y a los arrendamientos, la NIF 16. ¿Cómo adaptar a las empresas las NIF? La identificación de profesionales cuya actividad se encuentra relacionada con las cifras de los estados financieros es el primer paso de adaptación en una empresa. Es un común denominador que la tarea de preparar la información financiera se encuentre a cargo del área contable. Sin embargo, para que pueda lograrlo, necesita el apoyo de las diferentes áreas operativas del negocio. Por ejemplo, el apoyo del área de créditos y cobranzas sería muy útil para la implementación de la NIF 9, instrumentos financieros, o el apoyo del área de ventas y marketing para la implementación de la NIF 15, ingresos. ¿Cómo se aplican las NIF en el Perú? En el Perú, a través de la resolución de CONACEF número 102-2010-EF9401.1 de fecha 14 de octubre del 2010 y modificada el 2012 por resolución de superintendencia número 43-2012-SMB/01, publicada el 10 de octubre del 2012. Establece que la globalización de la economía y la internacionalización de mercados ha generado la necesidad de adoptar un lenguaje común de intercambio de información financiera y de negocios, que posea estándares de calidad y mayor transparencia. En tal sentido, se dispone que a partir del ejercicio 2011, las empresas bajo el ámbito de competencia y supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores aplica de manera plena las NIF vigentes internacionalmente, una vez que éstas sean aprobadas por el Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y oficializadas para su aplicación en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Cuáles son las NIF vigentes actualmente? NIF 1. Adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. NIF 2. Pagos basados en acciones. NIF 3. Combinaciones de negocios. NIF 5. Activos no corrientes, mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. NIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales. NIF 7. Instrumentos financieros, información a revelar. NIF 8.
Segmentos de operación. NIF 9. Instrumentos financieros. NIF 10. Estados financieros consolidados. NIF 11. Acuerdos conjuntos. NIF 12. Información a revelar sobre participaciones en otras entidades. NIF 13. Mediciones del valor razonable. NIF 14. Cuentas de diferimientos de actividades reguladas. NIF 15. Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. NIF 16. Arrendamiento. Y NIF 17. Contratos de seguro. Con respecto a las NIF mencionadas, su definición numérica se ha basado en forma correlativa. Sin embargo, se ha podido observar que de la NIF 3 se ha pasado a la NIF 5. Entonces, ¿qué sucedió con la NIF 4? Es una norma provisional que se utiliza para tratar la información de los contratos de seguro, pero que deja muchos espacios en la preparación y revelación de información, de manera que permite que las compañías lleven la contabilidad bajo diferentes marcos contables. Estas diferencias impiden que se pueda comparar o comprender la información financiera al momento de evaluar los resultados para decisiones de inversión. Por estos motivos, se emite la NIF 17. En esta oportunidad, con respecto a las normas internacionales de información financiera, hablaremos de la NIF 16, los arrendamientos. NIF 16, arrendamientos. El objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Un arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes cede a otra el uso temporal de un mueble o inmueble por cierta cantidad de dinero. Entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Su reconocimiento es la fecha de comienzo. Un arrendatario usará el bien temporalmente a cambio del pago de una renta por el arrendamiento, y el arrendador cobrará por el bien arrendado. El arrendador es el propietario que cede la posesión del bien, y el arrendatario a quien adquiere a cambio del pago de una renta. Se aplicará esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los subarrendamientos, excepto en acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, activos biológicos mantenidos para un arrendatario, acuerdos de concesión de servicios, licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador. Se clasifica de la siguiente manera: arrendamiento financiero, cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Arrendamiento operativo, si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. ¿Cuál es el tratamiento contable del arrendatario y del arrendador? Tratamiento contable del arrendatario. Consiste en ingresar un activo y un pasivo, ambos por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado. La clasificación del activo será el de un activo fijo. Tratamiento contable del arrendador. Consiste en ingresar un activo, el mismo que la forma de presentarlo será el de una cuenta por cobrar, por un importe igual a la inversión neta en el arrendamiento. Aspecto tributario del arrendamiento financiero, o también conocida como leasing. Para fines tributarios es el provecho de la depreciación determinada en función del plazo del contrato, depreciación acelerada. Cuando se vio el tema de la NIF 16, se habló sobre la depreciación y una de sus formas era la lineal, que se utilizaba para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Según el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta,
indica que para la depreciación sea aceptada tributariamente, se debe respetar el porcentaje de depreciación según lo establece la norma, tal y como lo vemos en este cuadro. Ganado de trabajo y reproducción, redes de pesca 25% anual. Vehículos de transporte terrestre, hornos en general 20%. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades mineras, petrolera y de construcción, excepto muebles, enseres y equipos de oficina, 20%. Equipos de procesamiento de datos, 25%. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1 de enero del 91, 10%. Otros bienes del activo fijo, 10%. Ahora, en el caso del arrendamiento financiero, se admite tasas mayores de depreciación, tal y como está dispuesto también en el artículo 18 del Decreto Legislativo 299 Arrendamiento Financiero. ¿Cuáles son las características para utilizar la depreciación acelerada? Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato de arrendamiento, siempre que ésta reúna las siguientes características. 1. El objeto exclusivo del contrato debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles o inmuebles que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto a efectos de la ley del impuesto a la renta. 2. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial. 3. La duración mínima del contrato ha de ser de 2 o de 5 años, según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles respectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo. 4. La opción de compra solo podrá ser ejercitada al término del contrato. A continuación daremos pase a los casos prácticos referidos a los temas del módulo 2. El primer caso práctico va a ser respecto a la NIC 1, presentación de los estados financieros. Este es un modelo estándar de estado de situación financiera. Tenemos el encabezado, donde está el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha y la moneda. Su estructura del estado de situación financiera es la siguiente. En la parte izquierda de la pantalla tenemos al activo y en la parte de derecha de la pantalla tenemos al pasivo y patrimonio. En el activo, que está conformado por el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente, la cual está representada por el activo disponible, el activo exigible y el activo realizable. Recordemos que el activo disponible es el efectivo o equivalente de efectivo. Mi activo exigible son mis cuentas por cobrar, ya sean a mis clientes, a mis partes vinculadas, a mis accionistas o personal u otras cuentas que tenga por cobrar. Y mi activo realizable, que son mis existencias. Adicionalmente tenemos otros activos, como los gastos contratados por anticipado, que la cual se puede mencionar como ejemplo los seguros, ¿no? Un seguro vehicular, esas que tienen una vigencia de 1 año, por ejemplo. O créditos o saldo a favor contra los impuestos. En este rubro se representa aquellos créditos que tenemos a favor respecto a los impuestos, que puede ser del IGB o del impuesto a la renta. En el activo no corriente, que está conformado, en este caso,
por el inmueble, maquinaria y equipo y mis activos intangibles. En la parte del pasivo, de igual forma, tenemos a mi pasivo corriente, que son mis deudas a corto plazo, conformado por mis tributos por pagar, remuneraciones por pagar, cuentas por pagar a mis proveedores y otras cuentas. Y mi pasivo no corriente, que son mis deudas a largo plazo, como mis préstamos bancarios u otras cuentas por pagar a largo plazo. Y el patrimonio, conformado por mi capital, las reservas legales de estar obligado, los resultados acumulados y el resultado del ejercicio. Estos rubros que se está identificando por cada elemento contable, es decir, en el activo, en el pasivo o en el patrimonio, son rubros estándar. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la necesidad de la empresa, al tipo de la empresa y al criterio del contador, esto puede variar. Sin embargo, lo que se está representando para este ejemplo son los que normalmente siempre van a ir. Bien, continuando con la explicación del modelo estándar de estado de situación financiera, tenemos que el total de mi activo y el total de mi pasivo y patrimonio deben de ser igual, deben de cuadrar. De esta manera, respetamos lo que es el principio de partida doble y también la ecuación contable, en donde el activo es igual al pasivo más patrimonio, o el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Otra de las características que tienen en general todos los estados financieros es que, aparte de estar representada bajo una valoración numérica, bajo los importes, también se debe demostrar de manera porcentual, como se ve en esta ocasión. De esta manera me va a permitir a mí hacer un análisis porcentual por cada rubro de la estructura de mi estado de situación financiera, en donde mi total de activo va a representar mi 100% y el total de mi pasivo y patrimonio va a representar mi 100%. De esta forma, haciendo un cálculo, puedo yo hallar cuánto representa cada rubro de manera porcentual, como lo podemos ver acá. Otra de las características es que todo estado financiero tiene su parte integrante, que son las notas. Bien, en esta oportunidad, para el estado de situación financiera, estas notas a los estados financieros está representado con la denominación de anexo. Como pueden ver, cada rubro tiene un anexo. Ahora, recordemos que las notas a los estados financieros me va a permitir a mí conocer cuantitativa y cualitativamente el rubro que estoy analizando. ¿Qué quiere decir? Vayamos a la cuenta del efectivo o equivalente de efectivo. En mis estados financieros siempre se va a mostrar el saldo total, pero si yo quiero saber cómo es que está conformado este saldo, para eso tengo el apoyo de mis notas. Veamos, el anexo 1, que representa la nota al efectivo equivalente de efectivo, me dice que mi cuenta del efectivo o equivalente efectivo está conformada por mi caja en moneda nacional, mis bancos en cuentas corrientes soles, mis bancos en moneda extranjera, mi banco de la nación y mi saldo por ingreso por recaudación. El total de todos estos me da mi saldo final de mi cuenta de efectivo o equivalente de efectivo. De la misma forma, puedo analizar y verificar de otros rubros. Por ejemplo,
Otras cuentas por cobrar a accionistas y personal, que está en la nota anexo 4. Y lo podemos verificar que está conformado por el saldo de préstamos de personal a empleados. Si quiero ir a verificar el anexo o el detalle de mi mueble, maquinaria y equipo, me voy a la nota anexo 9, en donde aquí está todos mis activos fijos que tengo más su depreciación, en donde el valor de todo esto me va a dar el neto de mi cuenta de inmueble, maquinaria y equipo. Si analizamos en la parte del pasivo, por ejemplo, puedo verificar que mis tributos por pagar se encuentran en la nota del anexo 12 de la siguiente manera. Está representado por el saldo de mi renta de quinta, salud, AFPs e impuesto a la renta. Si quiero analizar mis cuentas por pagar comerciales, están en la nota del anexo 14, que está representado por el saldo de mi anticipo de clientes, y así sucesivamente. Si quiero analizar el capital, me voy a la nota del anexo 19, donde obviamente está con el saldo de los aportes de las acciones de los socios. Si quiero verificar cuánto he tenido de resultados acumulados, lo verifico en la nota del anexo 21, en donde me menciona, miren, por ejemplo, que yo he tenido una utilidad acumulada de 373.523, pero que también en alguno de los periodos tuve una pérdida de 81.362. Bien, entonces de esta forma las notas a los estados financieros me van a permitir a mí conocer de manera cuantitativa y cualitativa el saldo de cada rubro de este estado de situación financiera. Veamos ahora el modelo estándar de un estado de resultados. De igual forma, veamos ahora un modelo estándar del estado de resultados. De igual forma tiene su encabezamiento, el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha y la moneda. Su estructura es la siguiente. Empezamos en primer lugar por los ingresos operacionales, es decir, los ingresos propios del giro del negocio, que pueden estar dados por la venta de mercaderías, si es que soy una empresa comercializadora, digamos, o por la prestación de servicios, si soy una empresa que ofrece servicios. En este caso, para el ejemplo dado, vemos que es una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque tenemos un saldo cero en lo que corresponde a ventas de mercaderías. Luego de obtener mis ingresos operacionales, que vendrían a ser el total de mis ingresos brutos, tengo el costo, en este caso, costo de servicio. El neto, la aplicación entre el total de mis ingresos brutos menos mi costo, me van a dar a mí la utilidad bruta. Una vez que yo ya tenga mi utilidad bruta, voy a deducir mis gastos de ventas o mis gastos administrativos, obteniendo así mi utilidad de operación. Posterior a ello, voy a adicionar mis ingresos financieros u otros ingresos y voy a deducir mis gastos financieros o otros egresos, obteniendo así el resultado antes de impuesto y participaciones. Y en base a esto yo voy a aplicar mi impuesto a la renta o si tuviese por pagar participaciones de los trabajadores. Y finalmente, luego de deducir estos dos rubros, tengo el resultado neto del ejercicio. Con respecto al estado de resultados, el resultado neto del ejercicio que obtenga
es lo que yo voy a mostrar en mi estado de situación financiera en la parte del patrimonio, como le vemos acá. Veamos bien este importe, 23.536.84, que es el resultado neto del ejercicio. Este importe tiene que verse reflejado aquí, en la parte del patrimonio, como resultado del ejercicio. Y si fuese una pérdida, de igual forma, simplemente que va a ir en negativo. Las otras características es las mismas que todos los estados financieros. Como lo había mencionado, también se valoriza en forma porcentual, en donde el total o el 100% es representada por el total de mis ventas, que en este caso sería mis ingresos obtenidos por la prestación de servicios, como lo vemos aquí. Y en base a esto, yo ya puedo hallar cuánto equivale cada rubro de manera porcentual. ¿Cómo lo verificamos? Y también tiene sus anexos, en la cual ya sabemos que los anexos me van a permitir a mí conocer cuantitativa y cualitativamente los rubros de mi estado financiero que estoy analizando, en este caso de mi estado de resultados. Veamos, por ejemplo, la nota del anexo 23, que son la prestación de servicios, es decir, de mis ventas. Y simplemente sabemos que es el saldo por todas las ventas que yo he ofrecido como servicio. Si quiero analizar, por ejemplo, mis gastos administrativos, que está en la nota del anexo 28, veo que todos mis gastos administrativos corresponden a todos estos pequeños rubros que son activos no capitalizables, sueldos, vacaciones, teléfono, internet, honorarios, etcétera, y así sucesivamente. Si quiero revisar también, por ejemplo, qué corresponde a mis gastos financieros, reviso la nota del anexo 31, que está conformado por el saldo de mi impuesto a las transacciones financieras, o más conocida como la ITF, y mi saldo por diferencia de cambio. Y por último, si quiero revisar el detalle de mis otros ingresos, voy a la nota del anexo 32 y veo que son producto del saldo de otros ingresos de gestión y también de redondeo de céntimos. Este es el modelo estándar del estado de resultados. Este es el estado de flujo de efectivo. Su encabezamiento, el nombre del estado financiero, el nombre de la empresa, la fecha y la moneda. Su estructura está conformada por los tres tipos de actividades: de operación, de inversión y de financiamiento. No olvidemos que el estado de flujo de efectivo está relacionada con la cuenta del efectivo o equivalente efectivo. Y cada rubro de estas actividades va a representar los movimientos, ya sea de ingreso o de salida, del efectivo o del equivalente efectivo. Bien, para el ejemplo mostrado, cada actividad está conformada por ciertos rubros. Ahora, estos rubros que estoy mostrando acá son estándar. ¿Qué quiere decir? Que al igual que el estado de situación financiera, va a ser necesario adecuarlas por el tipo de empresa, por la necesidad o por el giro del negocio y por el criterio del contador. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, sobre las actividades de operación, tengo efectivo recibido de clientes, tengo efectivo pagado a proveedores, tengo efectivo pagado por sueldos y otros gastos de planilla, y tengo efectivo pagado por tributos. En mis actividades de inversión, solamente tengo efectivo pagado por la compra de activos fijos. Y en el caso de mis actividades de financiamiento, no he tenido movimiento alguno. Una vez que yo tenga totalizado por cada actividad, hago un gran total por la suma de las tres actividades. Luego de ello,
voy a sumar mi saldo inicial del ejercicio para que de esta forma y cumpliendo con el objetivo de este estado, se llegue a conciliar con mi saldo final del ejercicio, como lo podemos verificar acá. La suma de mis tres actividades que dan 11.990 más el importe de mi saldo inicial, que es 7.727 soles, me da como saldo final el importe de 19.717 soles. Ahora, hemos cumplido con el objetivo efectivamente de que tanto mi saldo inicial más la suma de mis tres actividades concilian con mi saldo final. Este saldo final, ¿de dónde lo he obtenido como dato? Esto lo he tenido como dato de mi estado de situación financiera en mi rubro de efectivo equivalente efectivo, en la cual dice acá que al 31 de diciembre del 2020 yo he tenido un saldo de 19.717.04. Entonces, cuando yo realice mi estado de flujo de efectivo, yo tengo que llegar a este saldo de acá. ¿Ok? Como este es un ejemplo, yo he supuesto que mi saldo inicial ha sido 7.727 y de la misma forma he supuesto que todos estos rubros de estas actividades han llegado al total de 11.990 para de esta manera conciliar con mi saldo final, ¿no? Ha sido un ejemplo, ha sido un caso práctico, ha sido un supuesto, simplemente para poder mostrarles cuál es la finalidad del estado de flujo de efectivo. Y por último, tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Tenemos el encabezamiento, el nombre del estado financiero, el nombre de la empresa, la fecha y la moneda. Tenemos por encabezado las cuentas patrimoniales, que son el capital, capital adicional, acciones de inversión, excedente de revaluación, reserva legal, otras reservas, resultados acumulados. Y tenemos estas 11 actividades o rubros que yo he creído pertinente mostrarlas para este caso práctico. Sin embargo, recordemos que esto puede estar supeditado al criterio del contador, al tipo de empresa, al giro del negocio u a otros aspectos. Ahora, mi estado de cambios en el patrimonio me muestra un saldo final y este saldo final tiene que coincidir con mi saldo que muestro en mi estado de situación financiera en el rubro de patrimonio. Como podemos ver acá, mi total de patrimonio es de 330.698.25 al 31 de diciembre del 2020 y que está conformado por mi capital, mi resultado acumulado y mi resultado del ejercicio. Entonces, esto de aquí yo lo voy a mostrar en mi estado de cambios en el patrimonio de la siguiente manera. Tengo que mi saldo inicial viene a ser mi capital, que es el aporte del accionista. Y adicionalmente tengo mis resultados acumulados, que son los 292.161.41, que es lo que puedo ver acá, ¿no? Igual que el capital. Ahora, ¿por qué lo acomodo como saldo inicial? Porque con este saldo yo he partido en mi ejercicio 2020. Es decir, que este saldo viene de ejercicios anteriores. ¿Ok? El único movimiento que yo he tenido durante el 2020 ha sido en mi actividad número 10, que dice utilidad o pérdida del ejercicio. Bueno, en este caso ha sido una ganancia, una utilidad, que ha sido de 23.536.84 y lo reflejo en la columna de resultados acumulados. ¿Por qué razón? Porque esta utilidad que yo he obtenido durante el 2020, para el año 2021 se va a convertir como un resultado acumulado. Es decir, para el año 2021, para mi saldo inicial del 1 de enero del 2021, mi resultado acumulado ya no va a ser estos 292.000, sino va a ser la suma de estos dos, 315.698.25. Bien, entonces ahora verificamos mis totales.
Total de mi saldo inicial, 307.161.41. Total de la utilidad del ejercicio, 23.536.84. Total al 31 de diciembre del 2020, 330.698.25, tal y como lo dice en mi cuenta de patrimonio del estado de situación financiera. De esta forma hemos culminado con el primer caso práctico referente a los modelos estándar de los estados financieros de la NIC 1. Caso práctico número 2, NIC 16. La empresa de transporte El Rayo Veloz EIRL ha adquirido un vehículo de transporte de carga para poder hacer el traslado correspondiente por las operaciones de su negocio, por un valor de 125.000 soles. La compra lo ha realizado en la ciudad de Lima y para trasladarlo a la ciudad de Chiclayo, donde se ubica la empresa, ha incurrido en gastos de transporte por 2.000 soles y un seguro de 650 soles. Adicionalmente, la gerencia ha determinado utilizarlo por 4 años y luego venderlo. La solución. En primer lugar, determinaremos su costo de adquisición. Según la NIC 16, el activo conformará el costo de la compra, el transporte y el seguro, según el enunciado. El costo por 125.000 soles, el transporte por 2.000 soles y el seguro por 650 soles, dando un total del activo por 127.650 soles. 2. Vamos a determinar su vida útil. La vida útil, según el caso práctico, lo podemos reconocer de dos formas. Primero, periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. 2. Número de unidades de producción, viajes o kilometraje que se espera obtener del mismo. Para nuestro caso, la gerencia ha estimado utilizarlo durante 4 años y luego venderlo para renovar. Por lo tanto, la vida útil será de 4 años, según el enunciado. En la parte de acá última que dice. Vamos a determinar su valor residual. Como pueden ver, el valor residual es una estimación realizada por la entidad, basada en el supuesto precio que podría recibir la entidad al término de los 4 años de uso, que viene a ser la vida útil que hemos determinado. Entonces, vamos a suponer que se ha acudido al mecánico de la empresa, el cual nos menciona que dicho vehículo tendrá un recorrido en kilometraje de 240.000 kilómetros, y por lo tanto su valor que obtendríamos de dicho vehículo en el mercado es de 40.000 soles. Por consiguiente, su valor residual estimado por la gerencia es de 40.000 soles. Determinaremos su importe depreciable. El importe depreciable está dado entre el costo del activo menos su valor residual. El costo del activo son los 127.650 soles que lo determinamos al principio. El valor residual son los 40.000 soles, entonces el importe depreciable son los 87.650 soles. Este importe depreciable va a determinar la depreciación, que viene a ser el desgaste que sufre todo activo por el uso, y esta se obtiene de la distribución sistemática del importe depreciable a lo largo de su vida útil. Para nuestro caso, la vida útil es de 4 años. Entonces, tenemos el importe depreciable de 87.650. Vida útil estimada 4 años. Entonces, el porcentaje de depreciación será de 25%, que viene a ser del total del 100% entre los 4 años, ¿correcto? El importe de depreciación anual será de 21.912.50 soles y el importe de depreciación mensual será de 1.826.04 soles, proveniente de la división entre 12 del
importe de depreciación anual. Caso práctico número 3. Arrendamientos financieros NIF 16. En esta oportunidad vamos a ver el arrendamiento financiero desde el punto de vista tributario, haciendo uso de la depreciación acelerada. El enunciado dice lo siguiente: la empresa Supertexsa el 2 de enero del 2020 adquiere un auto bajo la modalidad de arrendamiento financiero, cuyo costo de adquisición es de 180.000 soles. Asimismo, se determinó una vida útil de 5 años. Ante ello, la gerencia, junto con el Departamento de Contabilidad y Finanzas, decidió la aplicación del Decreto Legislativo 299, Arrendamiento Financiero, mediante el cual dicho activo se depreciará por el tiempo de contrato de 2 años. Ante ello nos consultan: ¿cuáles serían las implicancias tributarias por la aplicación de la depreciación acelerada? ¿Qué dice el Decreto Legislativo 299? Según el caso, si se ha adquirido un auto por 180.000 soles y el contrato es por 2 años, se tiene la facultad, porque no es obligatorio, de usar la depreciación acelerada. Quiere decir que voy a usar la depreciación por el tiempo que dure el contrato. Entonces, para el caso propuesto, este leasing es por 2 años. Por lo tanto, se puede depreciar en el 2020 el 50% y en el 2021 el otro 50%, de manera tributaria. Quiere decir que contablemente yo lo voy a depreciar en base a las NIF, en base a un análisis técnico de cuánto es lo que en verdad va a perder el valor por cada ejercicio, que según el caso propuesto es de 5 años, según la vida útil que se ha determinado. Este leasing es un beneficio tributario, un escudo fiscal que me permite deducir de mi renta imponible y por lo tanto deducir el total de mi impuesto a la renta anual por pagar. ¿Y a qué se refiere cuando decimos que es un beneficio? Simplemente a que es una deducción. Ahora, en todo leasing financiero hay un contrato de por medio, en donde dicho contrato involucra a 3 operadores. El cliente, que quiere adquirir un bien mueble o inmueble, ya sea porque tiene problemas de liquidez o porque simplemente quiere hacer uso del beneficio tributario. El proveedor, que va a vender el bien, y el banco, que es el intermediario. Pasemos ahora a la solución del caso. En primer lugar, como menciona el enunciado, se determinó una vida útil de 5 años, que corresponde, según el artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el porcentaje del 20% para vehículos de transporte terrestre. El Departamento de Contabilidad junto con Gerencia determinan de manera facultativa hacer uso del beneficio tributario de la depreciación acelerada, según el artículo 18 del Decreto Legislativo 299, Arrendamiento Financiero. Para ello, han determinado y confirmado que cumplen con las 4 características mencionadas en la ley, que son estas de aquí, la cual revisamos en las diapositivas de la NIF 16 con respecto al uso de la depreciación acelerada. Por lo tanto, se puede determinar la tasa máxima en función a la cantidad de años que comprende el contrato, que según el caso es de 2 años. Ahora veremos la aplicación de la depreciación. Vamos a calcular cuánto es mi depreciación contable según la vida útil del auto y cuánto sería mi depreciación haciendo uso de la depreciación acelerada. Depreciación contable en base a la cantidad de años de vida útil, 5 años. Entonces tengo una depreciación anual del 20%, el cual me da como resultado 36.000 soles. Estos 36.000 voy a aplicar durante el 2020 al 2024. Mi depreciación tributaria vía leasing.
bajo una cantidad de 2 años según el tiempo del contrato. Me da una depreciación anual del 50% y como resultado tengo 90.000 soles anuales por depreciación. Esta cantidad voy a depreciar durante el 2020 y el 2021. En esta primera parte lo que hemos hecho es hallar la depreciación contable y la depreciación tributaria vía leasing. Ahora vamos a reconocer el beneficio tributario. Como podemos observar, durante el ejercicio 2020-2021, tengo una diferencia de 54.000 soles, producto de la resta de mi depreciación tributaria y de mi depreciación contable. A esta diferencia se le conoce como una deducción temporal, la cual me va a permitir que durante estos 2 ejercicios pueda deducir de mi renta neta imponible y por lo tanto pagar menos impuesto a la renta. Ahora hay que tener en cuenta que para el ejercicio 2022, según este caso, esa diferencia de 54.000 por cada ejercicio del 2020 y 2021 lo voy a adicionar. ¿Y eso qué se refiere? Que para este ejercicio 2022 voy a pagar el impuesto a la renta que dejé de pagar durante estos 2 primeros años. Es por eso que a este beneficio tributario se le considera como una deducción temporal, ya que es solamente durante los ejercicios donde se está haciendo uso de la depreciación acelerada se va a poder deducir, pero para el año subsiguiente se va a tener que adicionar. Ahora vamos a ver cómo este beneficio tributario impacta en la determinación de mi renta neta imponible y por ende en mi cálculo de impuesto a la renta anual. En el ejercicio 2020 tenemos este siguiente cuadro de determinación del impuesto a la renta. Antes de iniciar es importante mencionar lo siguiente. Para el cálculo del impuesto a la renta anual se hace en base a la utilidad tributaria. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros determinemos mi utilidad contable, que viene a ser la utilidad antes de participaciones e impuestos, nosotros tributariamente tenemos que adicionar aquellos gastos que no han sido aceptados en materia tributaria y también hacer las deducciones correspondientes, que vienen a ser esos beneficios tributarios, como es el caso de la depreciación acelerada. Entonces, una vez que yo haya hecho mis adiciones y deducciones a mi utilidad contable, obtengo lo que es la renta neta. La renta neta es la base para el cálculo de mis participaciones de los trabajadores si es que me encuentro obligado a pagarlas. La deducción de mi renta neta con mis participaciones me da lo que es mi renta neta imponible y es esta renta la que me va a permitir a mí calcular mi impuesto a la renta anual. Entonces, para el caso presente, vamos a suponer que tenemos una utilidad antes de participaciones e impuestos por 1.850.610, adiciones por 586.320 y mi deducción de 54.000, producto de mi depreciación acelerada del ejercicio 2020, como lo vemos en este cuadro. Entonces tengo una renta neta de 2.382.930. Vamos a suponer que esta empresa no se encuentra obligada a pagar participaciones, por lo tanto mi renta neta imponible seguirá siendo el mismo importe. Ahora, como ya tengo calculado mi renta neta imponible, voy a determinar cuánto es mi impuesto a la renta anual, que viene a ser los 702.964. Ya calculé mi impuesto a la renta y mis participaciones de los trabajadores, que en este caso es cero. Estos dos importes lo voy a reflejar ahora en mi estado de resultados. Recordemos el estado de resultados en la parte final, donde yo ya puedo determinar cuánto es mi utilidad o pérdida del ejercicio neto. Entonces, mi utilidad antes de impuesto y participaciones es de 1.850.610. No tengo participaciones de trabajadores
y mi impuesto a la renta que acabo de calcular es de 702.964. Por lo tanto, en el ejercicio 2020, esta empresa tiene una utilidad de 1.147.645.65. Ahora, lo que vamos a hacer es plasmar este mismo ejercicio, pero haciendo referencia a que esta empresa no ha optado por hacer uso de la depreciación acelerada, porque recordemos que este beneficio tributario es facultativo, no es obligatorio. Entonces, tenemos el mismo dato de la utilidad antes de participaciones e impuesto por 1.850.610. Mis adiciones es el mismo valor, 586.320. Pero para el caso de deducciones, como lo mencioné, esta empresa no va a hacer uso de la depreciación acelerada. Por lo tanto, mi renta neta será de 2.436.930. No tiene obligación de pagar participaciones, entonces mi renta neta imponible será el mismo importe. En base a ello, mi impuesto a la renta anual por pagar será de 718.894. Nos vamos a detener un momento acá y vamos a ver el impacto de usar y no usar la depreciación acelerada, es decir, este beneficio tributario. Como podemos ver acá, en el segundo caso, donde no hago uso de este beneficio, me doy cuenta que estoy pagando más por impuesto a la renta. Estoy pagando 15.930 soles de más. Y esto también se ve reflejado en mi estado de resultados en la parte de mi utilidad del ejercicio. Veamos. Utilidad antes de participaciones impuesto 1.850.610. No tengo participaciones, mi impuesto a la renta calculado es de 718.894, entonces tengo una utilidad neta del ejercicio de 1.131.715, que es menor a la que calculé cuando hice uso del beneficio tributario. Y esa diferencia es justamente el mismo valor del impuesto a la renta que estoy pagando, los 15.930. Bien, de esta manera hemos culminado con el caso práctico número 3, uso de la depreciación acelerada cuando se refiere a un arrendamiento financiero. Hemos culminado de esta manera el módulo 2, normas de contabilidad. Gracias por su participación y los espero en el siguiente módulo, donde hablaremos de las modalidades de negocio y los tipos de sociedad.